Les invito a abrir la escritura y voy a tratar de ser lo más breve posible. Y mi idea es que puedan llevarse hoy la enseñanza de la lectura que hicimos al inicio del culto. Les invito a que estemos en el capítulo 1 de Mateo. Oremos. Señor, queremos pedirte en tu nombre que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Que en esta mañana podamos experimentar tu amor, tu salvación, tu perdón, la esperanza, entendiendo que tú rompes el silencio, se escucha tu voz y nuestro corazón puede vivir. Gracias por la esperanza que no avergüenza. En Cristo Jesús. Amén. Hace años tuve, como todos ustedes lo sabrán, hay personas que llegan a nuestra vida y dejan algo importante, alguna enseñanza. Creo que en nuestra vida tenemos personas ejemplares en nuestra familia. Hemos aprendido siempre de alguien. Hay maestros también en la escuela que nos inspiraron, que nos motivaron. Un abuelo, una abuela nos motivó, nos enseñó amistades. Pero también a veces en la vida encontramos personajes. Y me refiero a ellos con mucho respeto porque son seres humanos que en algún momento se cruzaron en nuestra vida y también pudieron haber dejado alguna enseñanza. Y yo quisiera hacer hoy memoria y agradecerle a Dios por la vida de un hombre que ya murió. Lamentablemente ya murió, pero creo firmemente que está con el Señor. Y tuve la oportunidad de conocerlo en la Ciudad de México. Y él se dedicaba, él era periodista e hijo de un renombrado escritor español, Torcuato Luca de Tena. Conocía a su hijo del mismo nombre. Y él era corresponsal del periódico ABC de España en México. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, me compartió su testimonio de conversión al cristianismo. Y su padre fue quizá conocido también por una novela que se hizo película que se llamaba Los renglones torcidos de Dios. Y él decía que ciertamente él era el renglón torcido para la familia, ya que él pues había caído en vicios, en drogadicción, etcétera, etcétera. Pero Cristo llegó a su vida y le transformó de una manera excepcional. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo en un momento muy importante en su vida de maestro de la palabra de Dios, de conferencista. Y por el poco tiempo que pude conocerlo, porque pocos años después murió, pero creo que él se convirtió precisamente en un personaje dentro de la historia que Dios me ha permitido vivir. Y es precisamente cuando él hablaba de los renglones torcidos de Dios, una novela que habla precisamente de una persona que fue llevada a un centro de rehabilitación de salud mental. Creo que Isaías, el profeta Isaías dice que todo corazón sufre y toda cabeza está enferma, dice Isaías. Y creo que yo quisiera aplicar esa verdad y esa experiencia que me ayudó en algunos aspectos de mi vida, y yo espero poderlas transmitírselas brevemente,
Prometo no salir después de las 3 de la tarde. No sé qué, no se asusten. Espero que para antes de la 1:30 podamos salir. Pero sí dejarles la enseñanza que yo he podido obtener también de la Escritura y que probablemente ustedes también. Pero hoy vamos a confirmar esa enseñanza y afirmar esa enseñanza. Vamos a Mateo capítulo 1. Comienza con la genealogía de Jesucristo. Mateo es un evangelio que fue escrito para los judíos. Y si para alguien es importante las genealogías, es para ellos. Ellos son muy, muy celosos en cuanto a tener muy en claro sus raíces y su origen en lo que comúnmente conocemos como las 12 tribus de Israel. Y el evangelista Mateo tiene mucho cuidado de establecer la genealogía como un referente y como una evidencia sobre quién es Jesucristo. Y en el primer versículo él comienza nombrando a dos grandes personajes de la Escritura, a David y a Abraham. Y de Abraham a David, Mateo nos dice que abarca 14 generaciones. Y después de David hasta la deportación de Babilonia son otras 14. Y de la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús son otras 14 generaciones. Así que, si no me fallan las sumatorias, son 42 generaciones. Mateo tiene mucho cuidado de establecer que Jesús es del linaje de David. David es descendiente de la tribu de Judá, donde otros personajes que fueron parte de esa tribu, conocemos también la famosa historia de Jabes. Él también pertenece a esa tribu, a los descendientes de Judá. Pero también hace referencia a Abraham, el padre de la fe. Pero también en estos dos personajes se encuentran dos profecías que de alguna manera empiezan a preparar la mentalidad del pueblo de Dios para poder identificar al Mesías, al libertador del pueblo de Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 22, vamos a buscarlo rápidamente. Versículo 17. Dios le promete a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y luego dice: en tu simiente, en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Mateo tiene mucho cuidado de incluir esta palabra profética que Dios le da a Abraham, ¿sí?, para hacer referencia de esa simiente en la que serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? O sea, la simiente de Abraham, no tanto que en Abraham tenemos esa bendición, sino profundizamos más, es precisamente en el descendiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y
Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, se habla de David. Y Jesús, en muchos episodios en los evangelios, la gente le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De alguna manera la gente sabía que Jesús era descendiente de la tribu de Judá, y por las cosas que él estaba realizando, entonces la gente le empezó precisamente a dar la interpretación de esas profecías hacia Jesús. Pero yo quisiera también resaltar hoy que uno de los grandes deseos de David fue construir el templo para Dios. Pero en 1 Crónicas 22:8 le dice David a Salomón: vino palabra de Dios a mí y me dijo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, por tanto no vas a edificar casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, ¿verdad? La raíz de la palabra shalom, que tiene que ver con paz. Bueno, de ahí viene que será un hombre pacificador. Volvamos nuevamente a Mateo. Después de estas dos pequeñas referencias, todos en nuestra familia, en la familia tuya, en mi familia, existen siempre la oveja negra. No sé si en tu familia exista una oveja negra. Yo puedo levantar la mano y decir: sí, puedo identificar varias ovejas negras. Nomás somos 4. Qué afortunados son los demás. Siempre tenemos al familiar incómodo, ¿verdad? Al que no queremos, con el cual nos relacionen. Ni digas que es tu tío, ni se te ocurra invitar al cuñado. No se te vaya a ocurrir invitar a la nuera. No se te vaya a ocurrir invitar al abuelo o a la abuela. Siempre probablemente hemos escuchado esta historia o la hemos vivido. Todos de alguna manera en nuestra genealogía tenemos por ahí algún rengloncillo torcido con el cual nos sentimos incómodos o nos avergüenza que nos puedan relacionar con él. No sé, puede ser. En esta genealogía hay eventos interesantes. Abraham, todos hablamos de Abraham como el padre de la fe, pero Abraham era un hombre con una alta esencia de idolatría. Un hombre que tenía muchos defectos. David, pues hoy lo identificamos casi siempre por ser el salmista, por la persona que restauró el tabernáculo del Señor, el dulce cantor de Israel, el inventor de instrumentos, el escritor de poemas y de salmos, el gran estadista, el gran guerrero. Pero también fue un hombre que cometió asesinato. Jacob, versículo 2, otra línea de la genealogía de Jesús. Jacob también pues era un hombre engañador, un hombre que usurpó una posición. Pero también
nos muestra la naturaleza caída del varón, del hombre. Pero también es una genealogía donde habla también de mujeres. Y en el versículo 3 habla de Tamar. Tamar era la nuera de Judá. Esta historia la podemos encontrar en Génesis 38. Y Tamar fue una mujer que se casó con un hijo de Judá llamado Er. Pero dice la palabra de Dios que este hombre murió en manos, Dios lo exterminó por su maldad. Y según la ley del levirato, según las costumbres antiguas, si había otro hijo soltero, entonces esa mujer pasaba al siguiente hijo, que fue Onán. Pero la descendencia que iba a tener Tamar con Onán no iba a ser de Onán, sino de el que había fallecido Er. Entonces eso a Onán no le gustó, y entonces buscó una manera de evitar embarazar a Tamar, y esto molestó a Dios, y también Onán muere. Entonces había otro hijo, pero Judá dijo, ha de haber pensado, esta mujer salió muy lumbre, ¿para qué le entregó al otro? Lo va a matar también. Pero ya no fue la lumbre, sino que por acciones malas, pues Dios decide que no vivan. Así que le promete que pues le va a entregar el otro hijo, pero no atiende. Total, ella en algún momento tiene un plan y se viste como prostituta, y ella le llega la información de que su suegro va, por cuestiones de trabajo, se va a mover en un plano geográfico. Entonces ella se acerca a un pozo de agua, y ahí ella, vestida como si fuera una prostituta, Judá decide tener una relación con ella y le pensaba dar un cabrito en pago. Pero ella le dice, no, mejor después lo arreglamos, pero déjame algo en prenda. Y le pidió la capa, un cordel y un bordón. A los 3 meses, la noticia a Judá de que su nuera ha quedado embarazada. Entonces él decide que hay que matarla y quemarla. Pero cuando van a buscarla, entonces ella dice, momento, este embarazo, hay un padre y tiene nombre y apellido, ¿verdad? Entonces muestra las pertenencias de Judá. Entonces no le queda a Judá más que reconocer su error. Pero nos damos cuenta de esas situaciones familiares y de incesto, de alguna manera, que se da en esta relación. Después, en el versículo 5, se nos habla de Rahab. Rahab precisamente fue una mujer que ejercía la prostitución en Jericó, pero la parte interesante es que ella supo cuidar a los espías hebreos y apoyó la causa del pueblo de Dios. Aparece también en esta lista Ruth. Y Ruth precisamente es una mujer. ¿Cuál es el problema por llamarlo de alguna manera? Es que ella era moabita, era de otra religión, de otras costumbres. Y en el versículo 6 se nos dice que el rey David engendró a Salomón. Y fíjense cómo dice el versículo 6, de la que fue mujer de Urías. A veces tenemos a ese familiar innombrable, ¿verdad? No lo nombres en la mesa. Oye, ¿tú eres familiar? No. Porque incomoda. ¿Cómo se llamaba la mujer de Urías? ¿Se acuerdan? Betsabé.
una pobre mujer que no tenía techo en su casa, entonces lamentablemente se veía todo en su casa, por la pobreza probablemente. Y David, en el tiempo de ir a la guerra, pues andaba haciendo de cámara, ¿verdad? Andaba de cámara, vigilante. Qué interesante es entender que en la genealogía que presenta Mateo podemos usar esa expresión, renglones torcidos, que tienen una historia, carencias. Y creo que todos nosotros, cuando revisamos nuestra vida, nuestra familia, probablemente en nuestra familia hay muchos errores y muchos pecados y muchas faltas. Quizá hay muchas cosas de que avergonzarnos de otros, pero también hay cosas de las cuales tendré que avergonzarme yo también en lo personal. No hay justo ni aún uno. Y creo que el gran valor de esta genealogía es que hay una enseñanza que podemos hoy rescatar, que esta genealogía para nosotros es esperanza. Y es una genealogía que nos ayuda también a tener empatía y a entender y comprender el amor de Dios. Pero que también tengo que poner algo también de mi parte. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos a leer Juan 8:41 todos a una voz. Vamos a encontrar Juan 8:41 para ir cerrando la enseñanza de esta mañana. Juan 8:41. 40 y 41. Vamos a leerlo todos juntos. Ahí en sus lugares. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Hasta ahí. ¿Qué le está diciendo la gente a Jesús? ¿Qué le están diciendo a Jesús? Es cierto. No tenga temor en decirlo. Le están diciendo que él es hijo de una fornicación. Ya han pasado más de 30 años y la gente todavía tiene en su mente y en su corazón la historia, porque ellos conocen las genealogías y lo acusan públicamente de que él es producto de un pecado. Así de terribles somos como seres humanos. Somos destructivos por naturaleza. Nos podemos ensañar contra una persona que lo ha perdido todo. Vemos la hazaña contra Jesús. Yo me atrevería a decir que él casi toda su vida cargó ese señalamiento de alguna manera, porque se lo están diciendo ahí. Lo sagrado y lo profano. Eso es lo que sucede en esta genealogía. En lo profano, lo sagrado se injerta. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tanto José como María son de la misma tribu de Judá.
Los dos son descendientes de esa tribu. Hasta en eso la profecía de Dios tuvo un cuidado excepcional. La raíz de David, el león de la tribu de Judá, como se le menciona en Apocalipsis. Jesús viene precisamente a marcar una diferencia en esta genealogía. Muchas veces traemos tendencias familiares, modelos, estructuras, herencia genética, herencia espiritual, como le queramos llamar. Pero todos de alguna manera detectamos que hay algún patrón siempre en la familia, algo que se repite, algo con lo que estamos luchando. Lo maravilloso de esto es que cuando una persona decide invitar a Jesús a ser parte de su genealogía, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y tenemos un respaldo diferente y podemos afrontar ahora de una manera transformadora lo que parecía imposible. Isaías 40, versículo 3 y 4. Es la profecía que fue el mensaje que Juan el Bautista predicó. Voz que clama en el desierto es Juan el Bautista. Isaías 43, preparad, ¿qué dice? Camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios, a nuestro Dios. Lo dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto es lo que hace el Evangelio. Esto es lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida, a nuestra genealogía personal y familiar. La palabra del Señor dice que de una sola sangre Dios ha creado a todo el género humano. Y esa sangre se contaminó por la desobediencia. Y conocimos el bien y el mal. Y eso provocó un distanciamiento con Dios, un abismo con Dios, un vacío en el corazón. Pero esta palabra dice que el valle será levantado, es decir, toda hondonada, todo aquello que es hueco, que es figura de algo que está vacío, dice, será levantado. En Cristo la soledad también desaparece. Empieza a tener sentido y propósito en nuestra vida. Pero también los montes y collados, todo aquello que puede ser un obstáculo para avanzar, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, de la fe en el Hijo de Dios, empieza a ser derribada por el poder del Espíritu Santo. Y Él abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, y empezamos a entender y descubrir que Jesucristo es la realidad, la verdad absoluta en un mundo de diversidad, en un mundo de confusión como el cual hoy estamos viviendo, donde toda cabeza está enferma, como dice Isaías, y todo corazón está doliente. Hoy se levantan montes y collados, estructuras de pensamiento, filosofías huecas, sutilezas del enemigo. Pero dice la palabra que Él nos ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo monte y collado se quitará, será quitado, y lo torcido se endereza. Esta es la palabra que es esperanza para todos. Nuestros adagios culturales nos dicen, y a veces lo hacemos verdades, pues mira, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. El que nace para maceta, comadre, no sale del corredor. Te lo he dicho siempre, comadre. El compadre así va a ser toda la vida. No, el compadre se puede enderezar.
Sí se puede enderezar. ¿Sí? No es cuestión de edad, es cuestión de voluntad, ¿verdad? Y que permita que Dios haga un cambio en su vida. No, no, comadre, árbol torcido jamás su rama endereza, ¿verdad? Árbol que nace torcido ya jamás su rama endereza. Y lo creemos, lo hacemos la Biblia popular del país, ¿verdad? Pero aquí dice lo contrario, que lo torcido se enderece. Ahora, no quiere decir que no va a doler cuando Dios se endereza, claro que duele, pero la promesa es que se enderece. Hoy vamos a batallar mucho con la forma de pensar en la actualidad, porque hoy hasta tus hijos te pueden demandar. Como alguna vez un niño en una escuela dominical me mandó yo a llamar a una maestra y me dijo, yo sé mis derechos humanos, pastor. Ah, caray, y luego yo dije, este niño está pesado. Háblale a tus papás mejor. Le dije, háblale a los papás, ¿verdad? Hoy nos dicen, no le hables fuerte, no lo confrontes, déjalo ser. Podemos seguir esa línea en este tiempo y va a ser la línea común, pero lo torcido se tiene que enderezar y se puede enderezar, y esa es una promesa que puede suceder. Todo está que la gente decida y quiera enderezarse, cualquiera que sea su problemática, cualquiera se puede enderezar. No es que Dios me hizo así, es que yo soy así. Esa es tu forma de interpretar tu propia vida, pero la Biblia dice que lo torcido se puede enderezar y lo áspero se allane. Las cosas pueden cambiar. En esta genealogía nos damos cuenta de las costumbres del abuelo Abraham, de las conductas del tío David. Nos damos cuenta de cómo era la tía Tamar, la tía Rahab, la tía Ruth y la tía, como a veces sucede, ¿verdad? Que, pues no me acuerdo cómo se llama la tía, hombre, la esposa de tu tío, hombre, la tenemos borrada prácticamente. Se llama Betsabé, ¿verdad? José, María. Para ellos fue vivir y experimentar lo torcido del corazón humano, enfrentar la crítica y el rechazo y ser parte de una historia de fornicación en aquellos tiempos, cosa que no fue así. Pero con esto quiero terminar. 1 Corintios 15, 21. Dice el libro de Proverbios que cuando una mosca cae en el perfume, lo contamina y hay un hedor terrible. Puede ser el litro del perfume más caro, el más elaborado, hecho y formulado por grandes artesanos, pero una pequeña mosca va a echar a perder el perfume. Así fue el pecado.
la obra de Dios se contaminó. La fragancia del conocimiento que tenía Adán y Eva de Dios se perdió. Y 1 Corintios 15, 21 dice, 20 y 21 dice, mas Cristo ha resucitado los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, se refiere a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo dice, todos serán vivificados. Él viene a este mundo, a esta tierra, Jesús, y es partícipe de la genealogía dañada de la humanidad. Él es la esperanza. Él es quien detiene el destino abrupto y de muerte para la humanidad. En su resurrección hay vida. Y por eso Pablo dice que el evangelio trae un aroma fragante. El conocimiento de Dios se convierte en el mejor perfume del cual somos impregnados ahora. Él ha venido, Jesús, para que no olvidemos que los caminos torcidos serán enderezados de nuestra vida y de nuestras familias, si lo hacemos parte de nuestra familia, si le recibimos. No importa el tiempo que lleves en el gran laberinto del pecado, no importa que el mundo diga, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. El Mesías ha venido para corregir el rumbo de nuestros pasos. Por eso hoy puedo decir, no más silencio de Dios. Jesucristo es su voz, su mensaje eterno, para que así toda carne vea la salvación. Si puedes creerlo, di sí, amén. Vamos a orar por nuestras generaciones. Te pido que ahí en tu lugar donde estés, o si quieres pasar al reclinatorio, donde tú quieras hacerlo, traigas a memoria a tu familia. Y vamos a darle gracias a Dios porque Cristo puede marcar una diferencia en nuestra vida. Quizá hay algo que se tenga que enderezar. Pidámosle a Dios que Él enderece lo torcido. Padre Celestial, te alabamos y te exaltamos hoy aquí en tu santuario, donde hemos exaltado tu nombre, donde hemos escuchado un mensaje a través de la voz de los niños sobre la Navidad, sobre lo que significa el nacimiento de Él. Y hoy, al recordar la genealogía de Jesús, podemos entender lo importante de que Él naciera, porque vendría a sanar las generaciones de la tierra. Porque todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos cometido en algún momento alguna idolatría. Hemos, Padre Celestial, derramado sangre. Hemos equivocado el camino y hemos fallado en el cumplimiento de tus mandamientos. Pero la esperanza es que Jesús se hizo carne y nació. Y su presencia y su poder y su resurrección ahora, Señor, han beneficiado a toda sangre en esta humanidad. Porque en tu sangre, Señor, está la vida. Y tú has venido para corregir el rumbo de nuestros pasos. Que hoy, Padre Celestial, en nuestra genealogía familiar, lo torcido se enderece. Queremos hoy, Señor, comenzar con esta oración. Señor, lo que está torcido en mi genealogía, en mi familia, en ti,
pueda ser enderezado. Señor, que todo vacío pueda ser ocupado por tu presencia y por tu evangelio. Que todo obstáculo, que toda fortaleza espiritual que no nos permite ver el evangelio de Jesús, sea filosofía, ideología, religión, sea nuestro propio, algún ateísmo, nuestro propio ego, puedan ser derribados con las armas poderosas en Dios, para que toda carne pueda ver tu salvación. Señor, que lo áspero sea allanado. Permítenos escribir una nueva historia. Endereza los renglones torcidos. Los renglones torcidos no por Dios, sino por nuestro propio pecado, por el enemigo. Endereza el camino, el renglón, para poder escribir en ti una nueva historia, una nueva experiencia con tu espíritu, una nueva forma de ver y entender los tiempos de acuerdo a tu voluntad. Pido, Señor, que en el precioso nombre de Jesús actúes en cada generación de cada familia de esta iglesia, y que podamos ver, Señor, grandes milagros. Y reclamamos, Señor, a nuestras generaciones para tu reino. Que nadie las arrebate de tu mano, oh precioso y amado Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por nacer en este mundo. Gracias por ser parte de una genealogía dentro de la humanidad, porque eso se convierte, como se le dijo a Abraham, en tu simiente, en la simiente, en Jesucristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Tomamos esa bendición y rechazamos toda maldición. Recibimos la bendición en tu nombre, porque es tu promesa y porque en Cristo es un sí y un amén. No lo olvides, amada iglesia, el Señor tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Todo esto hoy lo agradecemos, esperando grandes cosas en nuestras genealogías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con ustedes ahora y siempre. Bendecimos a Israel, bendecimos a México y bendecimos a nuestro estado de Tamaulipas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y saluda a tu hermano que está junto a ti y dile: en el Señor serán benditas nuestras generaciones. En Él son benditas nuestras generaciones. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. La mejor de las semanas.